Hoy tenemos una actualización importante que podría cambiar el curso de los acontecimientos en Venezuela. El gobierno estadounidense ha decidido intensificar su estrategia para desestabilizar el régimen de Nicolás Maduro, introduciendo una nueva legislación que podría incrementar de forma considerable la recompensa por información que conduzca a la captura del líder venezolano. La propuesta, denominada Stop Maduro, sugiere aumentar la suma a una cifra astronómica de $100 millones, reflejando el afán de poner fin a la corrupción y el narcotráfico que, según acusan, emana directamente del Palacio de Miraflores. Suscríbete si deseas el fin de esta dictadura. La iniciativa podría financiarse irónicamente con los mismos fondos de los cuales el régimen ha sido acusado de robar a su propio pueblo, dejando a muchos ciudadanos sobreviviendo con salarios de apenas $3 a $5 al mes, una cantidad que apenas alcanza para vivir en condiciones sumamente precarias. La crisis ha provocado una de las migraciones más grandes en la historia reciente de América Latina, con más de 8 millones de venezolanos forzados a dejar todo atrás en busca de oportunidades. Además de la crisis económica, el ambiente dentro del círculo cercano de Maduro parece estar alcanzando niveles críticos de tensión y desconfianza. Un reciente video filtrado muestra a uno de sus hombres más leales, el ministro Diosdado Cabello, realizando inspecciones inesperadas a las fuerzas de seguridad. La paranoia parece haber llegado a su punto máximo. Diosdado, conocido por su férreo control y lealtad al chavismo, parece temer que su propia seguridad esté en peligro. ¿Será que el círculo íntimo de Maduro comienza a desmoronarse bajo la presión? Este clima de miedo y sospecha es palpable incluso en los lugares más seguros del régimen, como Miraflores y los distintos cantones militares que han sido bastiones del chavismo durante mucho tiempo. El temor a un colapso interno es evidente y el nerviosismo de Cabello solo confirma que las sospechas de traición y deserción no son infundadas. Hoy más que nunca, el mundo está observando a Venezuela con atención, pendiente de cada movimiento en este juego de ajedrez político. ¿Qué ocurrirá si la cabeza del régimen realmente cae? ¿Cómo reaccionará el pueblo venezolano? ¿Qué cambios podemos esperar en la dinámica política del país? Estas preguntas permanecen sin respuesta por ahora, pero una cosa es segura: la presión internacional está aumentando, y podría ser solo cuestión de tiempo antes de que veamos un cambio significativo en un giro sorprendente y potencialmente histórico en las relaciones internacionales. Un informe reciente revela que Eric Prince, un reconocido ejecutivo de la industria de seguridad, ha sido contactado directamente por militares venezolanos. Según Prince, estos contactos buscan asesoría sobre logística y momentos oportunos para posibles operaciones, lo cual indica un creciente nivel de descontento y desesperación dentro del ejército venezolano. Paralelamente, un grupo bipartidista de legisladores en Estados Unidos ha lanzado un ambicioso proyecto de ley destinado a aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. La nueva legislación, conocida como Ley para asegurar oportunidades de pago y maximizar recompensas por la detención de funcionarios de regímenes ilegítimos o, más brevemente, Ley Stop Maduro, propone elevar la recompensa por información que conduzca a la captura del presidente venezolano de $15 a $100 millones. Esta propuesta ha sido impulsada por figuras prominentes como los senadores republicanos Rick Scott de Florida y el representante Mario Díaz Balart. Importantes congresistas demócratas, como Wasserman Schultz, también han mostrado su apoyo a esta iniciativa. Según Scott, la ley buscaría utilizar los bienes incautados al gobierno de Venezuela, activos que actualmente están congelados por sanciones, para financiar la recompensa. Este enfoque tiene el doble propósito de penalizar al régimen venezolano mientras se asegura que los fondos malversados sean utilizados para promover la justicia. Este esfuerzo legislativo no solo representa un intento de aumentar la presión internacional sobre el gobierno de Maduro, sino también de enviar un mensaje claro a los funcionarios del régimen. La comunidad internacional está decidida a usar todos los medios disponibles para facilitar un cambio de gobierno. La ley Stop Maduro se perfila como un catalizador que podría acelerar el fin de una era de corrupción y represión en Venezuela. Esta situación plantea numerosas preguntas sobre las implicaciones a largo plazo para la estabilidad en Venezuela y la región. ¿Podrán estas tácticas externas fomentar una transición pacífica del poder o simplemente profundizarán la crisis en el país? A medida que la situación se desarrolla, el mundo observa atentamente, esperando ver si este nuevo enfoque puede finalmente ayudar a restaurar la democracia y el orden en una nación marcada por la turbulencia. En medio de una situación internacional cada vez más tensa y un panorama político en constante cambio, no se pueden ignorar las recientes acciones del gobierno de Joe Biden,
que ha mostrado una notable flexibilidad respecto a su política hacia Venezuela. Recientemente se renovaron licencias para activos petroleros que ya habían expirado, un gesto que ha generado diversas reacciones, especialmente porque, paralelamente a estas renovaciones, se ha dado un respaldo que parece haber marginado a figuras opositoras clave como María Corina Machado, quien era considerada por muchos como la legítima aspirante presidencial. En su lugar, figuras como Edmundo González Urrutia han emergido en el exilio, proclamándose como líderes electos en una elección marcada por controversias y coacciones. La pregunta que ahora surge ¿es preferible tener un presidente electo encarcelado en Venezuela o aceptar a uno que, aunque libre, es visto con escepticismo tanto por la comunidad internacional como por el mismo país? Esta situación se complica con el reconocimiento internacional que González Urrutia ha comenzado a recibir, en un momento en el que las próximas elecciones en Estados Unidos, con candidatos como Donald Trump y Kamala Harris, podrían cambiar significativamente la política exterior. Además, una noticia alarmante ha captado la atención de todos. Una avioneta con matrícula venezolana realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Cúcuta, Colombia, sin los permisos adecuados. Esta maniobra ha levantado alertas tanto en el gobierno colombiano como en las fuerzas militares y de policía. Fuentes indican que a bordo venían 2 oficiales venezolanos y varios detenidos, sumando un total de 5 personas, en una aeronave cargada con armamento. Los detalles aún son confusos, pero el hecho de que la avioneta estuviera tan equipada sugiere una operación con implicaciones profundas. ¿Qué significa esto para la región? Las especulaciones abundan sobre si este incidente es un indicio de que el régimen de Nicolás Maduro siente que su tiempo se agota, y sobre qué medidas desesperadas podría estar contemplando en respuesta. La incertidumbre sobre el futuro político de Venezuela es palpable, y la pregunta sobre cuándo y cómo terminará el régimen de Maduro es más relevante que nunca. El panorama político en Venezuela se ha tornado aún más complicado tras los recientes acontecimientos que han sacudido al país y a la comunidad internacional. La lucha por la democracia parece estar en uno de sus puntos más álgidos. En una reciente entrevista, María Corina Machado, figura central de la oposición venezolana, compartió detalles conmovedores desde su refugio obligado después de la arrolladora victoria de las fuerzas democráticas en las elecciones presidenciales del 28 de julio. El régimen desató una brutal ola de represión a través de las fuerzas de seguridad civiles y militares, así como de grupos paramilitares, con el objetivo de eliminar la protesta cívica. Fueron detenidas cientos de personas, incluidos niños a quienes se les acusó de terrorismo. Forzada a la clandestinidad por la represión desatada tras los comicios, María Corina describió una situación desgarradora, justo después de una elección que evidenció un sorpresivo avance de las fuerzas democráticas. El gobierno respondió con mano dura. Las fuerzas de seguridad, tanto civiles como militares, junto con grupos paramilitares, ejecutaron una campaña de terror para sofocar cualquier signo de disidencia, resultando en cientos de detenidos, incluidos niños falsamente acusados de terrorismo y mujeres que sufrieron abusos indescriptibles. Desde su ubicación oculta, María Corina se convierte en una voz de esperanza, una líder en la sombra que, a pesar de las circunstancias, sigue siendo un faro de esperanza para muchos dentro y fuera de Venezuela. Por ello, hace un llamado a la comunidad internacional y al Consejo de Derechos Humanos, acompañar a los venezolanos para que se respete la verdad y la soberanía popular expresada el 28 de julio, brindar apoyo a quienes requieren asilo o salvoconductos, y renovar el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para los Derechos Humanos. En sus palabras, insta a la comunidad internacional a no dar la espalda a su país. Estamos en la clandestinidad no porque hagamos algo incorrecto, sino porque es el único modo de seguir luchando por la justicia y la libertad de nuestro país, afirmó con convicción. Esta semana, a pesar del sombrío panorama, han surgido desarrollos positivos que podrían significar un cambio de rumbo para Venezuela. Aunque María Corina no detalló estos eventos, su tono sugiere que podrían ser catalizadores para un futuro más prometedor. Su llamado es claro y directo. Pide a la audiencia global, a personas de todo el mundo, mantener su atención y su apoyo a Venezuela, en un momento en el que la solidaridad internacional es más crucial que nunca. La resistencia venezolana busca no solo sobrevivir, sino prevalecer en estos tiempos de incertidumbre y represión. En Venezuela, la situación se torna cada vez más crítica y la necesidad de un apoyo internacional constante y comprometido es más imperativa que nunca. Nicolás Maduro y su administración continúan implementando estrategias severas para controlar la información y reprimir cualquier indicio de disidencia.
utilizando medios estatales para inundar el espacio público con propaganda favorable al régimen, mientras bloquean el acceso a noticias y perspectivas externas que podrían fomentar un espíritu crítico entre la población. Esta campaña de desinformación y censura es un intento desesperado por parte del régimen de Maduro para mantener su agarre sobre el poder, ocultando la realidad de los eventos internacionales y las voces disidentes que podrían inspirar a los venezolanos a exigir cambios sustanciales y democratización. La importancia de penetrar esta cortina de censura es crucial, ya que la verdad es una herramienta poderosa en la lucha contra la opresión. En medio de este clima de intimidación y miedo, figuras como Edmundo González Urrutia, el presidente electo ahora en el exilio, enfrentan amenazas diarias contra su vida y libertad. El hostigamiento y la persecución son tácticas comunes utilizadas por el régimen para silenciar a los opositores y mantener un control tiránico. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar y mostrar su solidaridad con los líderes y ciudadanos que buscan refugio y protección. Desde este espacio, se hace un llamado urgente a todos los organismos internacionales y países comprometidos con los derechos humanos y la democracia para que tomen medidas concretas y efectivas. Se proponen 3 líneas de acción fundamentales para apoyar al pueblo venezolano en estos tiempos difíciles. La primera línea es el apoyo y reconocimiento internacional. Es vital que la comunidad internacional reconozca y apoye la voluntad del pueblo venezolano expresada en las elecciones del 28 de julio, acompañando este reconocimiento con una presión diplomática continua que desafíe la legitimidad y acciones del régimen de Maduro. La segunda línea es el soporte a refugiados y asilados. Muchos venezolanos, tanto líderes políticos como ciudadanos comunes, han tenido que huir para escapar de la persecución. Es imperativo ofrecer apoyo continuo, facilitar la emisión de salvoconductos y proporcionar asilo político a aquellos que lo requieran, garantizando su seguridad y bienestar en naciones que respetan los derechos humanos. La tercera línea es la renovación de mandatos para misiones de observación. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos deben recibir mandatos renovados y fortalecidos para investigar y reportar las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Estos organismos juegan un papel crucial al documentar la represión y responsabilizar a quienes perpetran abusos. La valentía de figuras opositoras como María Corina Machado y el testimonio de exmilitares como el coronel Guillermo Beltrán, quien ha denunciado abiertamente las divisiones y el descontento dentro de las Fuerzas Armadas, son ejemplos palpables de la resistencia interna contra la tiranía de Maduro. Estos líderes y muchos otros no solo exponen los peligros y dificultades que enfrentan, sino que también mantienen viva la esperanza de un futuro mejor para Venezuela. Este es un llamado a la acción, no solo para observar y lamentar desde la distancia, sino para participar activamente en el apoyo a Venezuela a través de la diplomacia, la solidaridad y el compromiso con los principios de libertad y justicia. Juntos podemos marcar una diferencia significativa en la vida de millones de venezolanos que luchan por su derecho a vivir en un país libre y democrático. En un reciente video que circula ampliamente, el teniente coronel Guillermo Beltrán Bielma de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela ofrece un análisis crítico sobre la situación actual en los cuarteles militares del país. Con un tono urgente y directo, Beltrán Bielma lanza una serie de reflexiones y preguntas que no solo son un llamado a la acción para sus compañeros militares, sino también un despertar para la comunidad internacional sobre las profundas grietas que se están formando dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Desde su posición privilegiada, el teniente coronel comparte que las tropas están actualmente acuarteladas en condiciones de alerta de nivel 1 y 2, lo que indica un alto grado de preparación ante posibles conflictos. Sin embargo, plantea una cuestión fundamental. ¿Están realmente preparadas estas tropas para enfrentar lo que viene? Con un número de deserciones en aumento y una preparación deficiente de los soldados restantes, Beltrán Bielma expone la realidad de una fuerza armada que enfrenta serios desafíos internos. Beltrán Bielma subraya la grave crisis de moral y preparación dentro de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela. Las condiciones actuales, con tropas acuarteladas y en constante alerta, revelan una tensión creciente que se refleja en todos los niveles de la institución militar. Mientras se esfuerzan por mantener la fachada de lealtad al régimen de Maduro, la pregunta sobre la verdadera capacidad de estas fuerzas para sostenerse ante un escenario de conflicto o levantamiento interno sigue sin respuesta. La falta de recursos, la ineficiente estructura de mando y la constante vigilancia a la que están sometidos los militares han erosionado la cohesión y la confianza dentro de las Fuerzas Armadas. Las deserciones, aunque no masivas, se están incrementando paulatinamente,
y aquellos que permanecen lo hacen en un estado de desconfianza y temor. La creciente división en el seno de las Fuerzas Armadas no solo se debe a la precariedad de la situación económica, sino también a la percepción de injusticias y favoritismos que existen en los altos mandos, con oficiales que parecen recibir privilegios mientras las tropas se ven forzadas a sobrevivir en condiciones críticas. El llamado de Beltrán Bielma pone de manifiesto que, aunque públicamente el régimen de Maduro proyecta una imagen de unidad y control dentro de sus fuerzas militares, la realidad es mucho más frágil. Las fisuras internas, el malestar y la desesperanza de quienes sirven en la institución están creando una atmósfera propicia para un cambio. Esto, sumado a la creciente presión internacional y la aplicación de sanciones económicas más severas, podría acelerar un colapso interno. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención y cautela. La evolución de los acontecimientos en Venezuela se convierte en un asunto de interés global, ya que su desenlace tendrá repercusiones no solo en la región latinoamericana, sino también en la dinámica geopolítica mundial. La incertidumbre se cierne sobre el destino del país. ¿Podrá el régimen de Maduro mantenerse en pie bajo la presión, tanto interna como externa? ¿O será testigo el mundo de un cambio de poder que marque el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Venezuela? La respuesta a estas preguntas aún está por verse, pero una cosa es clara: el país se encuentra en una encrucijada crítica, y las decisiones que se tomen en los próximos meses serán determinantes para su futuro.